No, hoy, este día, está la internet completamente llena, muchísima gente en todo pendiente de lo que podamos tratar en esta mañana en nuestro programa El Mundo Actual. Así es que deténganse los próximos minutos con su servidor y hablemos, analicemos un poco sobre la santa y bendita palabra del Señor. En el libro de Daniel, capítulo 11, el versículo 36 al 39, dice así la palabra del Señor. Y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios. Y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumida la ira, porque lo determinado se cumplirá. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Mas honrará en su lugar al Dios de la fortaleza, Dios que sus padres no conocieron. Lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnable y colmará de honores a los que le reconozcan y por precio repartirá la tierra. Amante y Dios y Padre Celestial, te damos gracias porque nos permites llegar en este martes 2 de junio, donde iniciamos la segunda parte, Señor, de este año 2014. Te pedimos que esta reflexión de este martes sea de bendición para nuestra audiencia. En el nombre que sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, bendecimos esta reflexión en este programa, Señor. Amén y amén. El nuevo rey, ese es el tema que vamos a estar analizando en este programa. El día 1 de junio, es decir, este lunes que recién está pasando, este lunes todos los medios noticiosos, todos en su totalidad, en Estados Unidos, en América Latina, Europa y en todo el mundo, los titulares que aparecían era acerca de la renuncia a la monarquía del rey Juan Carlos o don Juan Carlos de España. Al anunciar el rey don Juan Carlos, fue una de las noticias que está dominando hasta hoy en día, el 2 de junio, en su totalidad todos los europeos. Y la vista automáticamente, o los ojos y la atención y la mirada se centran en el heredero a ese trono, a quien ya su padre, es decir, el rey don Juan Carlos, lo anunció oficialmente en el video que dio a conocer, donde anuncia que su hijo, en este caso Felipe de Borbón, hasta en estos días príncipe de Asturias, y en los posteriores días se convertirá en el rey Felipe VI. Ese será entre los múltiples, va a heredero varones, al momento no lo hay. Así es que es el último generación. Todos sus predecesores. Cosas muy interesantes al analizar, y no queremos entrar en especulaciones, solo estamos analizando la noticia. Hace muchos años grabamos un estudio titulado El Anticristo, y hacíamos un análisis, y que por cierto
los múltiples de personas que siempre nos han atacado por ese mensaje, que no sabemos si es gente que está del otro lado, nunca quisieron poner atención que en la parte final de ese mismo estudio yo aclaro que con todas las evidencias que doy en ese estudio llamado el Anticristo, con todas las evidencias que damos, con todo y eso, no podemos decir, termino en el estudio abiertamente, termino diciendo con todo y eso, no podemos decir que fulano de tal es el Anticristo, porque no lo podremos saber hasta después del arrebatamiento de la iglesia, cuando él tenga que quitarse la máscara directamente. Eso lo digo claramente, y por supuesto nuestros detractores, los que siempre andan buscando pelos en la sopa, por supuesto que no les interesa esa parte, sino que ellos buscan de qué manera ver cómo atacan, y sabemos entonces de qué parte del equipo está ese tipo de gente que ha atacado directamente en esta forma. Bien, interesante entonces lo que hablábamos acerca de a comienzo de este año, que en este año estaban sucediendo cosas, iban a suceder cosas trascendentales y que no eran accidentales, que estaban debidamente preparadas. Recuerdo una conferencia que se titula Crisis en el Horizonte, esta misma que voy a estar tocando esta noche en la ciudad de Miami, Florida. En esa conferencia, que fue a puerta cerrada en Georgia, en Atlanta, Georgia, dije que múltiples de las cosas, tal como lo digo en el estudio Nuevo Orden Mundial, no son accidentales, están preparadas. Y este lunes, 1 de junio, el rey don Juan Carlos dijo exactamente lo que había dicho en esos estudios, venía diciendo. Nada es algo que sucede al azar, lo están preparando, lo hacen preparado. El mismo rey don Juan Carlos II dijo las siguientes palabras. Él dijo: desde el mes de enero hicimos este planteamiento y nos empezamos a preparar de enero 2014. Interesante, porque también este 2014 fue un año que comenzó con perspectivas fuertísimas hacia el proceso de paz en el Medio Oriente. Recordamos una serie de cosas que vinieron pasando, lo que dijo el famoso rabino que falleció en el año 2006 y que había dejado un escrito en el cual iba a revelar el nombre del Mesías, o reveló el nombre del Mesías. También en su escrito dejó algo muy interesante. En ese escrito él dijo que cuando oficialmente fuera declarado muerto el general Ariel Sharon, sería en la aparición del anticristo, del Mesías, por supuesto. Creemos que está hablando del falso Mesías directamente. Ahora, si eso, hicimos un análisis, acabamos de grabar en el mes de abril en Jerusalén un tema que lamentablemente no se ha podido sacar pronto, pero que el tema, inclusive presagiando algo, cuando vine y quise apurar de que me sacaran ese tema, se tituló El Pacto. En ese tema estaba hablando precisamente que esta paz, ese tratado de paz que se está forzando con poderosas fuerzas extrañas al primer ministro israelí y al gobierno y al país de Israel para firmar apresuradamente o hacer o agilizar de una forma apresurada la firma de un pacto que legalice el surgimiento de una nación dentro del territorio de Israel. Y que en ese estudio que grabamos en abril dije que prácticamente a nuestro presidente se le estaba cayendo ese pacto. Ese es el presidente Barack Obama, y ese pacto se le estaba yendo de la mano, y cuando definitivamente el pacto parecía ya estar directamente archivado, en ese estudio en abril estoy diciendo, en ese estudio en el pacto, que la visita del Papa Francisco a Jerusalén tampoco era casualidad, estaba organizado, debidamente preparado por los del Nuevo Orden. Y dije en ese estudio, no va a haber sorpresa si es Francisco quien de momento casi caducado, casi ya perdido las esperanzas de ese pacto, lo reaviva, lo levanta, y de esa manera se vuelve los ojos a Jerusalén y hace algo especial ahí.
Qué muy interesante lo que está pasando este 2014, efectivamente. El pacto casi se viene abajo. De momento, la visita de este Papa a Jerusalén revive, entre comillas, las esperanzas de ese pacto, pero esta vez se lo quita directamente el liderazgo, si se puede decir, la representación total que por 32 años ha tenido Estados Unidos. Se lo quita prácticamente a Estados Unidos y lo anuncia que se lo lleva para el Vaticano. Ahora, hay tantas cosas que debemos de ver y en esta noche en Miami vamos a analizarlo más detenidamente. Hay que verlo tantas cosas, muy interesante esto que está pasando. El surgimiento del Papa Francisco el 2013 tampoco fue casualidad. El que fuera un hispano tampoco era casualidad. Todo estaba programado definitivamente. Si por A o por B, solo Dios lo sabe, pero en mi libro Camino al Falso Profeta, que fue escrito en el 2011, en mi libro estoy diciendo que si todo va a ser, entonces el falso profeta va a surgir primero, va a crear un asombro, un impacto ante el mundo para luego preparar el camino de una forma ineludible a la segunda bestia. Y muy interesante, sea lo que sea, valdría la pena, nótese, por favor, no me malinterprete, valdría la pena profundamente que ustedes analicen si esto es coincidencia o si esto viene camino hacia los acontecimientos proféticos. Como digo en el estudio que tenemos grabado, el nuevo Papa o el Papa Negro, digo en la parte final, el tiempo cercano, porque no es lejano, sino cercano. El tiempo cercano nos dará las contundentes evidencias de lo que está por suceder en estos momentos. Así es que valdría la pena que con pinzas, con ojos de lupa, miremos y pensemos si esto es coincidencia o si realmente todo es un plan orquestado. Un papa hispano para un hombre que se prepara a ser reyes con enormes títulos, también hispano. Es decir, interesante, dos personajes en este momento que están tomando, el uno lo acaba de hacer en el 2013, la superpopularidad. Es el primer papa hispano. Ahora se prepara para en este año tomar la relevancia un famoso príncipe que desde antes de ser rey ya es famoso en todos los ámbitos, una persona eminentemente preparada. Dijo en su momento, cuando dejó la presidencia, en aquel entonces presidente Bill Clinton, dijo en una conferencia internacional en las Naciones Unidas, en el cual fue invitado el expresidente Bill Clinton. Le preguntaron quién creía él que debía de ser el hombre que finalmente podría dirigir los destinos de un gobierno de orden mundial. Recuerdo en aquella declaración el presidente o el expresidente Bill Clinton dijo que solo había una persona de la que él podía estar seguro que sería la persona ideal para gobernar el mundo entero. En aquella ocasión Bill Clinton dijo que solo conocía a un hombre que tenía no solamente la estatura, sino la reputación, la imagen y la capacidad. Por supuesto, en aquel momento el expresidente Bill Clinton se estaba refiriendo al joven príncipe de 6 pies, 6 pulgadas y que gobernará hoy en día ya como el rey sexto. Hablando de Felipe de Borbón, hablaba en ese momento. Un amigo que somos amigos todavía y que fue en aquel momento vocero de la Casa Blanca en la parte hispana, y todavía de vez en cuando nos encontramos en el avión con este gran amigo. Este amigo me decía en un momento en que una vez fuimos a comer ahí en Washington, D.C., cerquita, allá al frente de la Casa Blanca. Me decía este amigo, cuando en ese entonces él era vocero de la Casa Blanca, me decía, es impresionante, Antonio, aquí en la Casa Blanca estamos acostumbrados, me dijo en aquel entonces, a recibir de toda clase de personalidades, desde gobernante, toda clase, dijo, pero aquí dijo, cuando viene en aquel entonces, en ese entonces era la gobernancia de Bill Clinton, decía, de George W. Bush, me decía él,
Cuando el presidente Putin vino aquí, fue un alboroto en la Casa Blanca, la relevancia que se le dio, cuando viene el primer ministro de Inglaterra, o cuando viene el canciller de Alemania, dijo, pero ninguno de todas estas personalidades puso tanto pata para arriba a la Casa Blanca, dijo, como cuando ese joven príncipe visitó la Casa Blanca. Es impresionante, la Casa Blanca se volvieron como locos, todo el mundo. Verlo a ese personaje caminando en los pasillos de la Casa Blanca, dijo en aquel momento, es algo impresionante. Acaba de estar en El Salvador este domingo, cuando el nuevo presidente de El Salvador tomaba posesión, la investidura de presidente. Interesante, casi que va a ser el último presidente como príncipe que él, porque recuerden que este príncipe ha estado presente en los últimos 15 años, ha estado presente en la toma de cada nuevo presidente. Cada vez que hay un nuevo presidente, él es el que está en representación de España y de la Unión Europea como monarca directamente. Ha estado, así es que él conoce a la inmensa mayoría de los presidentes y expresidentes. Así es que en El Salvador se puede decir que fue la última ocasión en que él va a estar ya como príncipe, porque a partir de las próximas semanas posiblemente, ya va a ser la gran noticia del día de su investidura. Posiblemente se convierta en la investidura más vista a lo largo del planeta Tierra a través de los ojos electrónicos. No solamente por la imagen que el hombre, este personaje creó, por su reputación. En ningún escrito se hacen críticas, ningún periodista a lo largo de toda la historia se han atrevido a sacar fotografías desagradables como lo han hecho con el príncipe de Inglaterra, el príncipe William, con él. Al príncipe hace unos años, parece que un periodista que se convertirá en las próximas semanas en rey. De inmediato, al siguiente día, este periodista fue dado de alta, o sea, fue despedido